Y dice así, del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y así oramos en esta tarde. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos a estudiar en esta tarde, pidiéndote como siempre, Señor, que nos guíes a través de ella, que en estos momentos quites todo obstáculo, todo aquello que estorbe nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Quita todo aquello, Señor, para que tu palabra fluya libremente a través de todo nuestro ser, Señor. Pero también te rogamos que así como escuchemos, Señor, también retengamos tu palabra, y no solamente que la retengamos, sino que la pongamos en obra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿O cuáles deben ser nuestros deberes en un mundo difícil, en un mundo hostil? Como dijimos anteriormente, Pedro escribe a estas personas, a estos creyentes que se encontraban en situaciones difíciles, siendo perseguidos, ¿verdad? Y Pedro pues escribe esta carta para alentarlos en medio de las dificultades, en medio de esas tribulaciones, ¿verdad? Y aún para que no se olviden de los deberes, de las tareas que como hijos de Dios tenemos, no importa las circunstancias en las cuales estemos pasando, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es, amén. Y con este fin, ¿verdad? El apóstol Pedro en este pasaje nos instruye como hijos de Dios sobre 3 aspectos básicos de nuestro deber. Uno es el incentivo a nuestro deber espiritual. Tenemos que conocer cuál es ese incentivo, cuál debe ser nuestra motivación, ¿verdad? Para llevar a cabo ese deber espiritual. También las instrucciones para llevar a cabo ese deber y la intención de nuestro deber. ¿Cuál es nuestra intención? Al final de todo, ¿para quién es la honra y la gloria? ¿Verdad? Ya vimos acerca del incentivo y nos dice aquí Pedro, al comenzar el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y ese es nuestro incentivo. Como hijos de Dios debemos estar preparados, debemos estar anhelando la venida del Señor Jesucristo, porque con su venida pues es el fin de todas las cosas. Así es de que debemos estar preparados, debemos estar anhelando su venida, ya que en cualquier momento Él puede venir. Han pasado ya 2000 años y aún en aquel tiempo, cuando Pedro escribió esta carta, aún en aquel tiempo ellos esperaban su venida pronto. Mucho más ahora que ya han pasado esos 2000 años, pues para nosotros debe estar aún más cerca la venida del Señor Jesucristo. Y por lo tanto eso debe de servir como motivación para hacer lo que tenemos que hacer, llevar a cabo nuestra tarea, como la misión
o comisión que Él nos encargó. Debemos hacer el trabajo para que cuando Él venga, gozosos vengamos a su encuentro de que hemos terminado, de que hemos hecho lo que Él nos dejó como tarea, como deber. Así es de que debemos vivir con una actitud continua de anticipación o expectativa como una señal de fidelidad. Así que ese es nuestro incentivo para llevar a cabo nuestro deber espiritual. Bendito su nombre. Y ya que sabemos, ¿verdad?, que aunque Dios quiere que nos concentremos en la esperanza de su regreso, Él ha elegido no revelar su tiempo exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si supiéramos la fecha específica de su regreso, y si esta fecha estuviera lejos o lejana, mejor dicho, tal vez no nos daríamos a la tarea de llevar a cabo esos deberes. Porque decimos, bueno, los dejo para mañana, pasado mañana, para el otro año, y así sucesivamente. Al cabo, falta mucho tiempo para cuando el Señor venga. Y si supiéramos cuándo es, y si esa fecha fuera cercana, tal vez tendríamos una actividad frenética, diciendo, se acerca el Señor viene tal día y yo no he hecho mi tarea, y empezaríamos a actuar frenéticamente con toda clase de actividad. Así que para no irnos a los extremos, el Señor no nos ha dado una fecha exacta, ¿verdad?, en la cual podamos poner en el calendario y decir, en este día va a venir el Señor. Muchos han intentado y han puesto fechas a través de los años, a través de los siglos, ¿verdad? Pero el Señor no ha venido. Y de que va a venir, solamente que no sabemos cuándo. Y esa expectativa es la que nos ayuda a llevar a cabo nuestra tarea continuamente, día a día. Así es de que por eso el Señor ha escogido no darnos la fecha exacta. Y ese pues debe ser nuestra motivación para llevar a cabo nuestras tareas. Bendito el Señor. Ahora también el apóstol Pedro nos da instrucciones de cómo llevar estos deberes. Y la segunda parte del versículo 7 dice, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido. Y estas son las instrucciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. La semana pasada introducimos esta sección. Y la voy a reducir simplemente, voy a resumir lo que vimos la semana pasada en cuanto a las instrucciones. Muchas veces, ¿verdad?, como creyentes, pensamos que como Dios es todopoderoso, y que cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, en una crisis, en una tribulación, vamos a estar preparados para enfrentar tal situación. Y ponemos nuestra confianza en Dios, y eso está bien, pero también no está muy bien. Porque es cierto que Él tiene control de todas las cosas, pero para nosotros enfrentar una crisis debemos estar preparados también espiritualmente. Y muchas personas dicen estar preparadas espiritualmente,
Pero a la hora de la crisis, vemos a muchos cristianos desmoronarse, ¿sí? Y la razón es porque no hemos tomado el tiempo, no hemos llevado a cabo ciertos ejercicios que debemos llevar continuamente día a día para prepararnos espiritualmente. Y me refiero, ¿verdad?, a que como cualquier atleta profesional se prepara para el día de la competencia, porque un atleta no puede ganar una carrera si antes no se ha ejercitado físicamente, si no se ha disciplinado físicamente, si no se ha disciplinado en lo que come, en lo que hace, sus actividades, con la preparación para estar listo para la carrera. Alguien que entra en una carrera sin preparación, pues a las primeras va a terminar ahí, se va a acabar, ¿verdad? No va a terminar la carrera. Así es de que también en lo espiritual debemos de prepararnos como un atleta, día a día. No sabemos cuándo venga esa prueba, pero cuando venga, si hemos hecho la preparación, si nos hemos preparado espiritualmente, ¿verdad?, pues vamos a poder enfrentar, ¿sí? Un doctor, ¿verdad?, quien de repente le llega un paciente que se está muriendo, ese doctor debe de saber y sabe por la preparación que ha tenido de ayudarla, ¿verdad?, para que esa persona pues no pierda la vida ahí. Pero alguien que no se ha preparado, pues imagínense, imagínense que le llega ahí un enfermo ahí moribundo, pues se mueren los dos, ¿no? Así es de que, ¿cómo pensamos que en lo espiritual no necesitamos la preparación? Así es de que en nuestra vida debemos fomentar ciertos hábitos que los cuales nos ayuden a profundizarnos en la verdad de la palabra de Dios. También que nos ayuden a profundizarnos en la oración y también en el servicio a los demás. Así que estas son las instrucciones que el apóstol Pedro nos da en este pasaje. Y ese fue el tema de introducción de la semana pasada. Y hoy vamos a entrar precisamente en esas instrucciones. Y aquí vamos a ver 3 elementos básicos que todos, como hijos de Dios, necesitamos para construir y formar vidas piadosas y poder enfrentar, ¿verdad?, a cualquier crisis. Y también para ser efectivos en el testimonio, en nuestro testimonio al mundo. Uno de ellos es la santidad personal. Y esto se relaciona, y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Un amor mutuo, lo concerniente al amor mutuo. Y esto se relaciona, o esto se refiere a la relación con nuestros hermanos. Y el servicio espiritual. Y esto se refiere a la responsabilidad que tenemos con la iglesia. Así que aquí vemos, son 3 áreas. Primeramente, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos y la relación con la iglesia. ¿Sí? El servicio espiritual que nos corresponde en la iglesia. Con respecto a la santidad personal, el apóstol Pedro nos dice, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración.
Aleluya. Y aquí vamos a, aquí aquí tiene que ver la relación que tenemos con Dios. Y claro, entre más tiempo pasamos con una persona, más la conocemos, ¿no? Y más confianza podemos tener en esa persona. Pues lo mismo sucede con Dios. Entre más tiempo pasemos conociéndolo, ¿verdad? Sabiendo más de Él, teniendo más comunión con Él, más lo vamos a conocer y más confianza vamos a tener en Él, ¿sí? Es algo básico. Y más rica también va a ser esa relación, ¿sí? Aleluya. Así que la palabra que se pronuncia aquí, sed pues sobrios, se deriva de un término que literalmente significa estar en la mente correcta. Estar, como dicen por ahí, estar en nuestros, ¿cuántos son? ¿5 o 6 sentidos? Sí. En nuestros 5 sentidos, ¿verdad? O sea, estar atentos, con todos nuestros sentidos bien atentos, ¿sí? Aleluya, gloria a su nombre. En otras palabras, estar en completo control de sí mismos y no dejarnos llevar por ninguna visión errada, ¿verdad? De uno mismo, o una emoción indebida, o una pasión incontrolada. O sea que tenemos que estar sobrios, cuerdos, ¿sí? Marcos usó esta palabra para describir al endemoniado que Jesús liberó de la legión de demonios allá en Marcos 5:15, cuando dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, ¿sí? A eso se refiere ser sobrios, estar en nuestro juicio cabal. El verbo también se refiere a proteger la mente y mantenerla lúcida. La mente cristiana debe estar claramente centrada en las prioridades espirituales y la vida recta. Y estos objetivos, ¿verdad? Que una autocomplacencia, un mundo engañoso, fuertemente influenciado por Satanás, constantemente busca desviar y destruir. Por lo tanto, debemos estar en nuestro juicio cabal, sobrios, ¿verdad? Y también protegiendo nuestra mente. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que tenemos que estar sobrios, con un juicio cabal. Cuando nuestras mentes están sujetas a Cristo, entonces podemos ver las cosas desde una perspectiva eterna. Desde una perspectiva eterna. O sea, hay muchos cristianos que temen todavía la muerte, ¿verdad? Y como vimos en los pasajes anteriores, de que el apóstol Pedro nos dijo que nos armemos del mismo sentir que tuvo Cristo, y ese sentir cuando Él enfrentó la muerte. Y de la misma manera todas las personas que murieron por causa de Jesucristo pudieron enfrentar la muerte, porque estaban armados de ese pensamiento, que el que muere ya no peca más, ¿sí? Sino que al morir va a estar allá con Dios, y morir es mucho mejor,
Si lo peor que nos puede pasar en esta vida es morir, y para el cristiano al morir es lo mejor que le pueda suceder porque va a estar con Cristo, con Dios, entonces pues ¿a qué le temeremos? A nada, ¿verdad? Y con ese pensamiento pues muchas personas pudieron enfrentar tremendas persecuciones y hasta la muerte, ¿verdad? Así que la vida santa requiere atención espiritual. Un espíritu sobrio, estrechamente relacionado con el sentido del buen juicio, denota ser espiritualmente observador. Jesús expresó un sentimiento similar cuando advirtió a los apóstoles a velar. En Mateo 24:42 dice Jesús: velad, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y también los exhortó a seguir velando. En Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el pensamiento piadoso y el estado de alerta espiritual son cruciales para el propósito de la oración. ¿Sí? Para el propósito de la oración. Y la oración es el acceso a todos los recursos espirituales. Pero como creyentes no podemos orar correctamente si nuestras mentes están inestables debido a actividades mundanas o a la ignorancia de la verdad divina o indiferencia a los propósitos divinos. Y no podemos estar orando nomás por orar. Debemos de estar en nuestro juicio, ¿verdad? Debemos de saber, ¿verdad? Que nuestras mentes no estén influenciadas con actividades mundanas, o que nuestras mentes no conozcan la verdad divina, ¿sí? Para poder orar correctamente. 1 Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Todo debe ser con un entendimiento correcto de lo que estamos haciendo. El propósito de saber y conocer los propósitos divinos. No trata tampoco nomás de cantar por cantar, sino se canta con un propósito, se ora con un propósito. ¿Sí? Los santos que estudian seriamente las Escrituras y descubren sus profundidades o las profundidades de la verdad acerca de Dios, experimentan una rica comunión con Él, así como dice el salmista ahí en el Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí? Entre más conocemos a Dios, más queremos conocerle. ¿Sí? Cuando estamos distraídos por el mundo o las actividades del mundo, en veces no queremos ni leer la Escritura, no queremos ni venir a la iglesia, porque esas actividades nos apartan de hacer lo que tenemos que hacer. Otra forma de entender esto es lo que el apóstol Pablo llamó como la mente de Cristo, o sea, conocer la mente de Cristo. Y este elemento esencial en la relación de uno con Dios se ilustra por la relación del Espíritu con el Padre. Pablo escribió en Romanos 8:27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? El Padre y el Espíritu Santo están
en continua comunión, ¿verdad? Y saben exactamente sus propósitos. Debido a que el Espíritu Santo y el Padre conocen las mentes de los demás perfectamente, existe un acuerdo perfecto en la intercesión del Espíritu. Así que la vida santa viene cuando los creyentes leen y meditan diariamente en la palabra de Dios a fin de conocer los pensamientos de Dios y comunicarse con Él de acuerdo con su voluntad. O sea, no con nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Judas llama esto orando en el Espíritu. ¿Sí? Orando en el Espíritu, ahí en Judas 20. Así que eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, con respecto al amor mutuo, Pedro nos sigue diciendo en el versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y el amor mutuo se refiere principalmente a las relaciones entre nuestros hermanos creyentes, ¿verdad? Y ante todo, ¿verdad?, se refiere a la importancia suprema de esa virtud en la vida cristiana. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, aquí el verbo tener conecta la palabra sobrios y velar en oración bajo la prioridad de ferviente. Tened entre vosotros ferviente amor. ¿Sí? Pero eso se adquiere cuando estamos en comunión con Dios. ¿Sí? Ferviente, la palabra ferviente denota un estiramiento o esfuerzo, ¿verdad? Ilustra a una persona corriendo con músculos tensos, ejerciendo el máximo esfuerzo. O sea, ustedes han estirado una liga y sabemos que la estiramos hasta que llega a su tope. Y ya si la estiramos más, se revienta, ¿no? Pues eso es lo que se refiere ferviente. ¿Sí? Ferviente se refiere precisamente a eso, a que amemos. Dice, ante todo, tened entre vosotros ese amor que llega hasta donde final, ¿no? Ferviente amor, con toda la capacidad que dan nuestros músculos, ¿verdad? En otras palabras. La literatura griega antigua usó la palabra para describir a un caballo que se extiende y corre a toda velocidad. Anteriormente en esta carta, en el capítulo 1, versículo 22, Pedro también usó su adverbio relacionado para describir la intensidad y el esfuerzo que debía caracterizar el amor cristiano. Tal amor es sacrificial, no sentimental, y requiere un estiramiento de cada músculo espiritual de los creyentes para amarse a pesar del insulto, la injuria, la incomprensión de los demás. Fíjense, estas son las instrucciones que Pedro nos está dando. Y vemos por ahí en veces que un pequeño insulto, somos pecadores, Cristo nos ha redimido de nuestro pecado. Pero cuando nos juntamos, ¿sí?, todavía pecamos y todavía agredimos a los demás, nos agredimos entre nosotros mismos. Por eso es que Pedro nos insta, ¿verdad?, que estemos preparados, porque muchas veces entre hermanos nos podemos agredir, ¿sí? Y en veces ya no queremos hablarnos entre sí por esa agresión. ¿Sí? Eso demuestra que realmente no estamos fortalecidos espiritualmente.
¿sí? No hemos crecido espiritualmente lo suficiente, porque si estuviésemos maduros espiritualmente, sería, esto no me hace nada a mí. El hecho de que un hermano me agreda o se porte mal o haga cualquier cosa, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sí? Nada. Porque más agredieron a Cristo. ¿Sí? Y más yo agredí a Cristo y Él me perdonó. ¿Cómo no yo voy a perdonar a alguien que esa agresión no se compara nada con lo que yo le he hecho a Dios? ¿Sí? Y muchas veces nos desmoronamos. ¿Sí? Ya no queremos venir a la iglesia porque no quiero ver al hermano, no quiero ver a la hermana. ¿Se ven? Podemos ver ahí la falta de crecimiento espiritual. ¿Sí? Que con cualquier cosita nos desbaratamos. ¿Sí? Así que, y fíjense aquí, por eso dice ferviente amor. Imagínense que cuando amamos así, de esta manera que Pedro nos está instruyendo a hacerlo, con un ferviente amor, o sea, que amemos hasta lo máximo que den nuestros músculos espirituales, cualquier cosa que suceda, y va a suceder entre los hermanos, porque somos humanos y pecamos, nos vamos a agredir, nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Así que debemos estar dispuestos a soportar esas cosas, ¿sí? Y vamos a ver eso más adelante, porque el amor es sacrificial, no es sentimental, y requiere un estiramiento de cada músculo espiritual de cada uno de nosotros para pasar del insulto, la injuria y la incomprensión de los demás, o para comprender todas estas cosas. Dice 1 de Pedro 1:22, que ya vimos anteriormente, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Fíjense, la palabra entrañablemente y ferviente es la misma palabra en el griego, ¿sí? Dice entrañablemente, de corazón puro. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si nuestra relación primeramente con Dios no es la correcta, ¿verdad? No vamos a poder llevar a cabo nuestra relación. Si nuestra relación vertical con Dios no está correcta, no vamos a poder tener esa relación horizontal con nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor genuino inherentemente tiende a perdonar las ofensas de los demás. ¿Sí? Y como nos vamos a ofender, porque somos humanos, ¿verdad? Pero si somos hijos de Dios, inherentemente tenemos ese sentir de perdonar a los demás. ¿Sí? Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Algunos comentaristas difieren en cómo interpretar la expresión porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Miren, cuando pasamos mucho tiempo juntos, ¿verdad? Y nos conocemos más, nos vamos a conocer nuestros defectos. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Y también vamos, como dicen por ahí, vamos a saber de qué pie coge el hermano. ¿Sí? ¿Cuál es su debilidad?
Y cuando vemos a un hermano que peca, o que conocemos su pecado, porque todos pecamos, no vamos a difundir ese pecado con todos, ¿sí? Tampoco lo vamos a sobrellevar, porque nos vamos a ver como nosotros como también pecadores, ¿sí? Pero tampoco no lo vamos a pasar por alto, porque la palabra de Dios nos dice que también tenemos que venir con el hermano y reprenderlo, ¿sí? Si nosotros vemos que un hermano o una hermana está pecando, ¿de quién es la responsabilidad de confrontar a ese hermano o hermana? Debemos ir a avisarle a todos los hermanos, hey, ¿saben que el hermano fulano tal está haciendo esto? No. Sí, aquí aplica porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo lo vi, yo enfrento al hermano y a la hermana, ¿sí? Si el hermano se arrepiente o la hermana se arrepiente, hasta ahí quedó, ¿sí? No necesito comunicarlo a los demás hermanos. Claro, hay un proceso. Si el hermano o la hermana no se arrepiente, entonces, ¿qué dice el siguiente paso? Me llevo a 1 o a 2 testigos, ¿sí? Y 2 o 3 venimos y reprendimos a la hermana o al hermano. Si se arrepiente, ahí se quedó. Nadie más en la iglesia necesita saber, ¿sí? Y claro, si no se arrepiente, entonces sí, además a la iglesia, ¿verdad? Pero es con el propósito de restablecer al hermano, ¿sí? Así es de que esta frase, porque el amor cubrirá multitud de pecados, algunos dicen que se refiere al amor de Dios que cubre los pecados, mientras que otros dicen que describe a los creyentes que amorosamente se pasan por alto las transgresiones del otro, ¿sí? Dado que el texto no ofrece ninguna explicación, parece mejor entender la frase aquí como un axioma general, o sea, algo que pues se debe dar por contado. Ya sea de Dios o del hombre, el amor cubre el pecado, ¿sí? Porque así como Dios limpió nuestro pecado, cubrió nuestro pecado, también nosotros debemos cubrir el pecado de los demás, ¿sí? Ahora, la palabra amor se deriva de la conocida palabra griega ágape, que conlleva un fuerte significado volitivo, o sea, referente a la voluntad. La salvación resulta de la elección del Señor de amar a todos los que creen. Dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que como hijos de Dios debemos seguir su ejemplo, eligiendo amar incluso a los que no nos aman. ¿Por qué? Porque ¿cuál es por lo que dice toda la ley y los profetas, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 más grandes mandamientos? Uno, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y estos 2 resumen ¿qué? Toda la ley y los profetas, ¿eh? Así que ahora aquí aún habla acerca de amar a nuestros enemigos, ¿sí? Y eso solamente va a resultar cuando nuestra relación vertical esté bien con Dios, mientras no, a lo mismo que con nuestros hermanos. Ahora, el mandamiento de hospedaos los unos a los otros literalmente significa amar a los extraños. Lleva aún ese amor más allá del círculo de los amigos de los cristianos, o sea, amigos cristianos, a otros creyentes
que ni siquiera conocemos. ¿Sí? De acuerdo con la ley mosaica, los judíos debían extender la hospitalidad a los extraños. Éxodo 22:21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Jesús elogió a aquellos hermanos que compartieron comida o que proporcionaban comida, ropa y refugio a los demás. Y él dijo: puesto cuanto lo has hecho a uno de estos pequeñitos, lo has hecho a mí. ¿Sí? Ahora, este mandamiento tenía mucha importancia, porque como los hermanos, los evangelistas, ¿verdad?, viajaban de un lado a otro, y en aquel entonces no había hoteles. Y los lugares que eran para hospedar la gente no eran lugares dignos para un cristiano quedarse ahí, porque las actividades que se llevaban allí pues eran muy paganas. Entonces por eso es que se dio este mandamiento, para que los hermanos, ¿verdad?, alojaran a estos predicadores que iban de lugar en lugar y los atendiesen en su casa, que era mucho mejor. Y al estar en la casa, pues como humanos pecadores, pues como dice por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que el pescado y ¿cómo dice? El pescado y me está olvidando la palabra. El invitado a los 3 días, ¿qué? Huele. Huele, ¿no? Pues este mandamiento era precisamente extender esa hospitalidad a estas personas, estos creyentes, proporcionarles comida y un lugar para quedarse. Pero no solamente el acto, sino con una actitud desinteresada, de modo que lo que se hace, lo que se hiciera con sacrificio y se realizara sin murmuraciones. ¿Sí? La hospitalidad bíblica no sabe nada de la mentalidad de ese refrán que dice que los peces y los invitados huelen después de 3 días. Y esto pues debido a que como creyentes, como hijos de Dios, todavía pecamos. Lo único que va a preservar la unidad de la iglesia es el amor que perdona y se extiende en bondad hacia los extraños, o sea, los hermanos que no conocemos, ¿verdad? Y también el amor juega un papel muy importante y fundamental en la evangelización de los inconversos. Jesús les dijo a sus apóstoles, ahí en Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Sí? Es la marca distintiva del cristiano, el amor. ¿Sí? Así que por amor podemos nosotros perdonar a nuestros hermanos, podemos pasar sus faltas, ¿sí? No quiere decir que las vamos a apapachar, ¿verdad? Pero sí pasarlas. ¿Por qué? Porque también nosotros pecamos, ¿sí? Así es de que esa es una de las deberes espirituales. Ahora, con respecto al servicio espiritual, dice el versículo 10 y 11: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cada hijo de Dios ha recibido un don especial o un don espiritual. Fíjense, cada uno. O sea, todo hijo de Dios ha recibido un don. Todos hemos recibido un don espiritual. Hay personas que dicen, yo no conozco mi don. Pues a uno que no lo conozca, Dios le ha dado un don espiritual. ¿Ok? Pablo escribió en 1 Corintios 12:7, dice, pero a cada uno, fíjense, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense, como Él quiere, no como nosotros querramos. Porque hay cristianos que dicen, yo quiero ese don. No, nosotros no escogemos el don. Dice aquí muy claramente, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como yo quiero. ¿Sí? Dice, a mí no me gusta ese don, yo quiero este. Nosotros no estamos para escoger, nosotros estamos para recibir, aceptar. ¿Sí? Así como cada parte del cuerpo tiene una función particular, dice, yo dijera que si este dedo dijera, no, ya no quiero hacer mi tarea. Yo quiero ser mejor un ojo. Pues, ¿cuándo? No, este dedito es así, dedito, y va a hacer su tarea porque así es. No puede cambiar. Lo mismo el ojo no, de repente no puede decir, no, ya me cansé de ser ojo, ahora quiero ser oído. No, es ojo desde que nació hasta que muere. Así como cada parte del cuerpo humano tiene una función particular, también lo hace cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? En la iglesia, todos formamos el cuerpo de Cristo, todos somos miembros con un don espiritual. ¿Sí? 1 Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Las categorías de las cuales el Señor extrae los componentes para el regalo o el don de cada creyente se dan en dos pasajes paulinos. Estos son los dos pasajes que hablan de los dones espirituales, los más extensos, ¿verdad? Romanos 12, 3 al 8 dice, pues, miren, bueno, vamos a leer el pasaje. No, dejen de guantes. Hay confusión en cuanto a los dones, ¿verdad? Y por eso es importante poner atención y saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a los dones. ¿Sí? De esta manera vamos a llevar cada uno nuestra función, el deber que nos pertenece. No tenemos que hacer lo que otra persona hace, porque todos hemos recibido un don especial, un don espiritual, que es diferente a los demás, aunque sea el mismo don. Si dos personas, dos creyentes que enseñan, no enseñan igual. Pueden ser maestros los dos, pero los dos no van a enseñar igual. Cada uno va a enseñar de diferente manera, pero los dos tienen el mismo don de enseñanza, ¿sí? O de enseñar. Dice Romanos 12:3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Otra vez lo mismo que nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Que pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. O sea, no queramos hacer algo o un servicio que no es parte de nuestro don, ¿sí? Y el otro pasaje de Pablo en 1 Corintios 12, 4 al 11 también dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Así que los dones espirituales de cada creyente son únicos. Únicos, así como pueden ser de lo mismo, pero son únicos para cada quien. ¿Sí? Así como si fueran los copos de nieve espiritual, o sea, como las huellas dactilares, todas son diferentes. Aún dos gemelos no tienen las mismas huellas, ¿sí? Se parecen pero no son iguales. Así son los dones, diferentes. Cada quien recibe un don especial. Es como si Dios tuviera una paleta, ¿verdad?, de colores, y Él ahí de todos los colores esos combina sus colores y así pinta el don para cada persona. ¿Sí? Puede ser el mismo don, pero tiene diferentes colores. Así es de diferente, ¿verdad?, aunque tengan el mismo don. Es una combinación única de colores. Así que nos dice aquí que Dios no solo concede dones espirituales y los arregla de diferente manera, como dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que Dios nos da un don espiritual con cierta medida, ¿verdad?, también, y con cierta fe para llevarlo a cabo. Y todo eso es variable. Nos da la fe necesaria para ejercitarlos. Pablo resume el poder de su operación en cuanto a los dones de la siguiente manera en 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Debido a que el Espíritu Santo supervisa soberanamente la distribución de los dones espirituales. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que como creyentes, los dones no los podemos ganar, ¿ok? No podemos hacer absolutamente nada para comprar un don, para ganarnos un don, ¿sí? No podemos orar para recibir un don, ¿ok? Porque los dones son dados. Fíjense, en la misma palabra está, es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. Ahora, cuando recibimos un regalo, ¿tenemos dicho en el regalo? ¿Tenemos decir en el regalo? Si una persona nos da algo,
Esa persona va a escoger lo que esa persona quiere darnos. ¿Sí o no? Sí. No tenemos ningún decir en el regalo, a menos que antes le digamos, ¿sabes qué? Si me vas a dar algo, dame esto. Pero muchas veces como cristianos que ay Dios, si me vas a dar un don, pues dame este. No, así no funciona. Dios nos da el don que Él quiere darnos, ¿sí? No el que nosotros queremos, sino el que Él nos ha dado, ¿sí? Por eso se llama don, regalo. Así que no podemos hacer nada para ganarnos un don. No podemos orar para recibir un don que nosotros querramos. ¿Ok? No funciona de esa manera. El término don, o sea, regalo, en Efesios 4:7, enfatiza la libertad de su gracia y sus dones, mientras que el carisma o gracia, la gracia de Dios, resalta el aspecto amable de lo que Dios ha hecho. En el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere tanto a los dones espirituales como a la salvación, ¿sí? Porque la salvación es un regalo también, ¿sí? Y no es del que quiere ni del que corre, ¿sí? Sino de aquel quien Dios tiene misericordia, ¿sí? Porque es un don de Dios, es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. Cuando como creyentes empleamos nuestros dones para servir unos a otros, entonces ministramos de una manera que beneficia mutuamente a la iglesia. Por el contrario, cuando no usamos nuestros dones, depreciamos el regalo, o sea, rechazamos el regalo, ¿verdad? Y tal vez, y esto afecta adversamente el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque es lo mismo que el cuerpo. Cuando esta mano no funciona, ya la extrañamos, ¿no? si nos la quebramos y no la podemos mover, la vamos a extrañar, porque hay actividades donde se requiere que solamente esta mano puede hacer. Es cierto que el cuerpo los va a querer tratar de hacer, pero le va a costar mucho trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mano está ausente. Así que si usted está ausente, ¿verdad? No se está llevando la obra que se requiere en la iglesia, ¿sí? Y cuando optamos por no usar nuestros dones espirituales, eso es lo que causa, ¿sí? El cuerpo, que es la iglesia, no está funcionando a todo lo que debería funcionar. Y eso precisamente lo explica Pablo en 1 Corintios 15:25, dice, 1 Corintios 12:15 al 25, dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Otra vez la palabra, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que los dones altamente visibles, por ejemplo, el que tiene el don de predicar, enseñar, evangelismo, no son necesariamente los más valiosos en cada caso. Dios ve todos los dones de los creyentes como edificantes y su ejercicio esencial para el bienestar del cuerpo de Cristo. Así que los buenos administradores son aquellos que manejan sus dones espirituales sabiendo que los tienen, ¿verdad? Y los usa obedientemente. Y los oyentes de Pedro estaban muy familiarizados con la palabra administradores, ¿sí? Porque los administradores se encargaban de administrar, ¿verdad? Así que el hecho de no usar los dones propios debilita a la iglesia, porque otros no pueden reemplazar el talento único de aquellos que no ministran. Ahora, la variedad de dones espirituales se expresa en la palabra multiforme, ¿sí? Pablo dice la multiforme gracia de Dios, que literalmente significa de muchos colores, multifacéticos. Como dije anteriormente, dos creyentes pueden tener el mismo don, pero lo hacen diferente, ¿sí? Eso crea una diversidad espiritual edificante y útil dentro de la iglesia. Ahora, como los dones espirituales son el resultado de la gracia de Dios, la iglesia no puede idear algún plan humano para repartirlos. Muchos creyentes pueden no ponerle el dedo, o sea, decir, este es mi don, ¿verdad? Debido a la singularidad del don, ¿sí? Pero pueden estar disponibles para ser usados por el Espíritu Santo, ¿sí? Debemos estar dispuestos y solamente de esa manera vamos a conocer cuál es ese don que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 2:12, otra vez dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y las dos categorías de los dones son el de hablar y el de servir. Tienen dos categorías. Por eso dice Pedro aquí, si alguno habla, entonces hablará a través de categorías de predicación, enseñanza, sabiduría, conocimiento y discernimiento. Si alguno ministra, ministrará a través del área de áreas tales como administración, oración, misericordia o ayuda. Y aquellos que hablan deben comunicar no la opinión humana, sino, dice Pedro aquí, conforme las palabras de Dios. O sea, como se revelan las Escrituras. Romanos 3:2 dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y de la misma manera, cualquier don de servir debe ser ejercitado, como dice Pedro aquí, conforme al poder que Dios da. Es decir, en dependencia del Espíritu Santo. Así que el don no es algo que nosotros pedimos, es algo que se nos da. No podemos escoger, ¿sí? No tenemos ningún decir en el escoger. No podemos orar para recibir un don
Porque claramente nos dice aquí la palabra que Dios nos ha dado un don a cada uno. Y Él lo repartió como Él quiso, no como nosotros quisiéramos, ¿ok? O habríamos querido. Así que eso es en cuanto al servicio. Y ya no vamos a alcanzar a ver la tercera parte del propósito, que es la intención de nuestro deber. O tal vez sí, 5 minutos. De una vez para terminar el pasaje. ¿Ok? Nos dice ya el versículo 11. La intención de nuestro deber. ¿Cuál debe ser la intención de nuestro deber? ¿Con qué propósito? Bueno, Pedro da respuesta a esa pregunta. Dice, para que en todo sea que Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Así es de que el objetivo de todo creyente, o sea, el propósito de cumplir con las obligaciones del deber cristiano en medio de un mundo difícil o hostil, es que Dios sea que glorificado. Estas palabras finales del pasaje constituyen una doxología, o sea, una expresión de alabanza y gloria para Dios. O sea que Pedro termina con una alabanza, ¿verdad? Una doxología a Dios, que como cristianos podemos pronunciar correctamente solamente a través de Cristo. Todas las cosas se refiere a todos los asuntos de responsabilidad cristiana. ¿Sí? Todas las cosas se refiere a la responsabilidad cristiana. Algunos comentaristas han discutido durante mucho tiempo si a quién se refiere, a Dios o a Jesucristo. Y lo mejor es ver la designación como una ambigüedad, bendecida e inspirada. ¿Por qué? Porque la gloria y el dominio pertenecen tanto a Dios en Cristo como a Cristo en Dios, por los siglos de los siglos. Así que como hijos de Dios, debemos querer, anhelar, glorificar a Dios en todo lo que pensemos, digamos y hagamos. ¿Sí? Ese es nuestro propósito. Que Dios sea glorificado en todo lo que pensemos, digamos y hacemos. Así es de que con eso termina el apóstol Pedro, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ya sea lo que pensemos, lo que decimos y lo que hagamos debe ser para su gloria. Y todo esto debe ser motivado por la cercanía de la segunda venida de Jesucristo. Y esto debe resultar en la santidad personal. Eso es nuestro deber, santidad personal, en el amor mutuo para con los hermanos y el servicio espiritual dentro de la iglesia. Esos son nuestros 3 deberes principales. ¿Sí? La santidad personal, el amor mutuo y el servicio espiritual. ¿Sí? Son los deberes. No importa las circunstancias en las que estemos pasando, no nos debemos de olvidar de esos 3 deberes. Amén. Y Pedro cerró este pasaje con el amén familiar, un término que significa afirmación.
O sea, quiere decir, así sea, ¿verdad? Cuando dice, y el imperio por los siglos de los siglos, amén. O sea, cerró este versículo con el amén. Así sea. Así que un hombre santo seguirá la mente espiritual, se esforzará por establecer su afecto completamente en las cosas de arriba, mantendrá las cosas en la tierra con una mano un poquito alejados, ¿verdad? Él no se descuidará, no se va a descuidar porque está sobrio y atento y velando. Y tendrá la noción, estará anhelando la segunda venida de Jesucristo. Recuerden que en este mundo vamos como somos misioneros, vamos de paso y constantemente debemos recordarnos de estas cosas. Y aunque en estos momentos como creyentes no estamos pasando las persecuciones que estaban pasando los creyentes cuando Pedro escribió esta carta, eso puede cambiar así. Eso puede cambiar así. Así es de que si no estamos preparados, no vamos a poder enfrentar esas circunstancias cuando estén presentes. Así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, esa rutina espiritual, ejercicios espirituales para estar bien preparados. Amén. Gloria a Dios. Y no va a ser por ignorancia, porque aquí Pedro nos está diciendo exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestros deberes espirituales? Amén. Vamos a ponernos de pie así ser despedidos en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente nos has escogido para salvación, y no solamente nos has salvado, sino que también nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, aún ese regalo, ese don espiritual para servir a los demás, Señor. O sea que todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, tú nos lo has dado, nos lo has provisto, Señor. Por lo tanto, no tenemos excusa, Señor, porque todo lo tenemos ahí escrito en tu palabra. Te rogamos, Señor, que seamos sobrios, que estemos velando continuamente y que estemos preparándonos continuamente, ejercitando todas estas tareas, todas estas cosas que necesitamos, en las que necesitamos prepararnos, Señor, para poder enfrentar cualquier situación y para poder ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, y sabemos que tú nos ayudas, que tú quieres ayudarnos. Más bien te pedimos que pongamos nuestra disponibilidad para ser dirigidos y ayudados, Señor, en cuanto a este respecto. Ahora te pedimos que nos despidas de este lugar y nos lleves a nuestros hogares con todo bien, Señor. Que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia. Te pedimos esto y te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así todos juntos podemos decir: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga.